noches. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro espacio de conferencia. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Ethel Stoiza y a Susana Goldberg. Les voy a presentar. Ethel Stoiza es psicóloga de la UBA, psicoanalista, miembro de la EOL y de la MP, integrante del Comité de Organización del Departamento Pequeño Hans, responsable en el seminario de dicho departamento, asociado al Instituto Clínico de Buenos Aires, compiladora de publicaciones del departamento y admisora de la red asistencial de la EOL. Y la licenciada Susana Goldberg es psicóloga de la UBA, psicoanalista miembro de la EOL y de la MP, integrante del Comité de la Organización del Departamento de Pequeño Hans, responsable en seminario de dicho departamento, asociado al Instituto Clínico de Buenos Aires, compiladora de publicaciones del departamento y admisora de la red asistencial de la EOL y directora editorial de la revista digital Rayuela. El tema que hoy nos trae es la angustia y sus desvíos en la clínica con niños. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Me escucha bien? Sí, sí. ¿Más alto? ¿Más alto? Sí. Subimos un poquito. A ver, habla Ethel. Hola, hola. ¿Ahora sí? ¿O más o menos igual? ¿Se escucha igual? Un poco mejor. Me parece que se escucha, ¿no? Bueno, cuando recibimos un niño en la consulta, se trata frecuentemente de lo que no marcha, de lo que no anda, para los padres, para la escuela, para el pediatra y en oportunidades por aquello que implica un padecimiento para el niño mismo, un sufrimiento que afecta a su cuerpo, su relación con los otros, su lazo con el saber. Pero es en la experiencia analítica, por la vía de la transferencia, por la vía de la presencia del analista, de la interpretación, del acto analítico, en la que se podrá desplegar lo que efectivamente aqueja a ese niño, lo singular de su sufrimiento. Con Freud y con Lacan sabemos que lo natural, la naturaleza, está perdida para el ser que habla. El modo singular en que las palabras se encuentran con el cuerpo es lo que Lacan ha llamado el traumatismo de la lengua. Es lo que precede y espera al sujeto antes de su nacimiento. Cómo se lo nombra, cómo se lo acepta, se lo rechaza, se lo ignora. Y de qué modo esa transmisión, a cargo fundamentalmente de los padres, de los parientes cercanos, deja huellas de goce en el cuerpo. En la conferencia de Ginebra, Lacan se refiere al niño marcado por cómo ha sido hablado por sus padres y enfatiza aquí que el sujeto conserva como marca de no haber sido deseado más allá de haber sido aceptado más tarde. Acentúa en esa conferencia un fechamiento de la marca de deseo que no existía. Es interesante ubicar cómo el niño responde a esas marcas inaugurales, es decir, cómo tramita lo que Freud ubicaba
como el resto de lo visto y del oído. ¿De qué modo en cada ser hablante echa raíces el inconsciente? La transmisión de la lengua es un acto de enunciación de quienes lo transmiten, dijimos los padres, los parientes cercanos, pero también de quien lo recibe. Es decir, se trata del consentimiento o no, de la insondable decisión en la que un encuentro contingente se inscribe, se corporiza, la marca en lo simbólico y da lugar a la erogenización del cuerpo o bien a su fracaso, es decir, erogenización del cuerpo, marca en lo simbólico, neurosis, o bien su fracaso, rechazo de esta inscripción del lado de la psicosis. El trauma de nacimiento, que Freud reformula de Otto Rank como la pérdida inaugural, la pérdida del objeto primordial, la madre, es el prototipo de todos los otros traumas con los que el sujeto se va a confrontar en el curso de su vida. Y eso es reubicado por Lacan en términos de nacer parasitados por el lenguaje. En la medida en que aprendemos a hablar, desde el haber sido hablados, hacemos la experiencia de algo que vive en el viviente, de otra manera, que es el lenguaje precisamente. Sus significaciones, pero también el fuera de sentido, lo imposible de decir. Y es a partir de este fuera de sentido que se produce la atadura, la ligazón al otro. ¿Qué lugar ocupa el niño primordialmente en su lazo, en su atadura al otro? El niño viene al mundo a ocupar, en primer lugar, un lugar de objeto A, como resto de una cópula que conjuga la discordancia en el terreno de la satisfacción sexual y también en relación al deseo, a la fantasmática que anima a quienes lo han engendrado. Jacques Miller definía al niño en ese trayecto que va del lugar de objeto, en el campo del otro, en la fantasmática parental, al lugar de sujeto dividido. El ser hablante emerge como tiempo, como contingencia, a partir de trayectos que implican transformaciones. Y esto es precisamente lo que nos permite operar desde el psicoanálisis. Por esta razón, nos parecía interesante interrogar esta noche la función de la angustia y sus desvíos en la experiencia analítica con niños. Entendemos que interrogar la angustia es ubicar el modo en que la causa ordena el tiempo en la estructura. Lacan localiza el objeto A no como un objeto de deseo, sino como un objeto que causa el deseo. La angustia marca la dependencia de la constitución del sujeto en su posición en relación al deseo articulado al campo del otro, es decir, articulado a la demanda. Ubica la máxima comunicabilidad con el objeto A. Cuando emerge el significante opaco del deseo del otro, el que me quiere, lo que viene del otro quiere decir algo, pero no sabemos qué, ni me reconoce, ni me desconoce, hay un vacío de significación que motoriza el enigma y que produce angustia. En esa discontinuidad entre significante y significado, en el espacio semántico se abre la buena pregunta, la pregunta por el deseo. Cuando decimos que la angustia no es sin objeto, decimos que introduce de manera radical
el problema de la falta en la constitución subjetiva. Falta irreductible que resiste a la simbolización, irrepresentable, lo que se anota como A, como objeto A que causa el deseo, y que se deja percibir por la vía de la angustia. La angustia, para Freud, es una respuesta al exceso de libido inutilizada que toma el valor de un peligro. Recordemos los diferentes peligros que Freud mencionaba en sus textos, en sus diferentes textos, tales como inhibición, síntoma y angustia, por ejemplo. Y para Lacan es la insistencia de lo pulsional como satisfacción displacentera. La angustia es el afecto privilegiado, lo que no engaña, en tanto signo inequívoco de lo real, señal de lo real, señal para el sujeto en el borde yoico, en el yo. ¿De qué modo produce la angustia el objeto causa de deseo? La angustia surge en un tiempo anterior a la extracción, a la cesión del objeto en el campo del otro. Es decir, que en lo que respecta al niño, en ese trayecto que va de ocupar un lugar de objeto A, la constitución subjetiva, la emergencia de la angustia precede a la separación del lugar de objeto que él es en la fantasmática parental o en la fantasmática materna específicamente. Y esto no es un tiempo cronológico, no es un tiempo evolutivo, es un tiempo lógico del advenimiento del sujeto. Y esto es lo que vamos a ubicar precisamente en el material clínico que les vamos a presentar hoy. En la clínica contemporánea nos encontramos con niños frecuentemente que se presentan con respuestas frente a la angustia, no tanto del lado del síntoma, más bien del lado de la inhibición, del lado del acting out, del lado del pasaje al acto o de los fenómenos en el cuerpo. En la práctica, en un análisis, es necesario precisar de qué modo está concernido el analista en la emergencia de angustia, ya sea por lo que interpreta o no, por el modo en que interviene en el complejo campo transferencial del análisis con un niño. Es decir, nos estamos refiriendo a las distintas figuras del otro real del niño, en especial a los padres. De suma importancia en el análisis con un niño es cómo se sostiene la transferencia con los padres en la dirección de la cura. Leer la angustia en su valor estructural, productivo, constituyente de la dimensión subjetiva, no implica desestimar ni desconocer la experiencia de la angustia en lo que hace al padecimiento frente a la pérdida de referencias simbólicas, la desorientación, cuando falta la falta, cuando se presentifica en el campo visual lo que tenía que permanecer velado, es decir, la emergencia de lo siniestro, y sobre todo aquello que Lacan nos decía de reducirnos a nuestro propio cuerpo, es decir, un cuerpo desnudo, un cuerpo sin vestiduras, sin hábitos. Por todo eso, sin dejarnos seducir ni horrorizar por la experiencia de la angustia, situar el problema de la angustia y su función como brújula en la práctica nos permite, orientados por la transferencia, repensar cómo incidir en cada caso, en la singularidad de cada caso, perturbando una defensa con la emergencia de angustia que puede orientarse a la constitución de un síntoma, o bien, en ocasiones, favorecer el alojamiento del sujeto, tendiendo a moderar, a reducir o a desplazar el impacto de la angustia, cuando lo que insiste pulsionalmente
no se tramita ni por lo simbólico ni por lo imaginario. Bueno, vamos a trabajar ahora un caso que tenemos publicado en un libro del departamento Pequeño Hans, un libro que es de la serie Psicoanálisis con niños y adolescentes y que se llama Encrucijadas de la práctica psicoanalítica. Este caso lo hemos trabajado con Susana Goldberg y con María Diarce, que es la analista que llevó adelante esta cura, en un artículo que se llama ¿Qué escribe la angustia?, precisamente. Bueno, ahora me toca a mí. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha? Sí. Bueno, voy a ir directamente al caso. La consulta. La madre llama por teléfono y pide un turno para su hijo de 6 años, nombrándolo con el apellido materno. Los padres llegan a la consulta derivados por el gabinete de la escuela a la que concurre Javier. El motivo de consulta son las quejas insistentes en el colegio por las peleas del niño que no acepta normas grupales ni normas de convivencia, quiere dirigir la batuta, choca con los otros niños con los cuales comparte las actividades escolares. En una oportunidad hasta le clavó la bioma en la mejilla a un niño. Realizó un incendio. Se trata de episodios de violencia que obligan, porque los padres, ya verán, están bastante desentendidos, obligan a los padres a llamar al analista. Otro dato, los abuelos maternos criaron a Javier. Los padres refieren motivos de trabajo. El niño vivió los 2 primeros años en la casa de los abuelos, encontrándose con los padres solamente los fines de semana. Las entrevistas preliminares con los padres. El padre dice, respecto de su hijo, dice así: está caratulado como golpeador, y señala que quiere tener una opinión fuera del gabinete escolar, porque piensa que este gabinete, la gente que lo conforma, es exagerado y es parcial. Lo tienen marcado, esto es lo que dice. También dice, estuvimos 10 años juntos con mi mujer, no queríamos tener hijos. Luego ella cambió de opinión y para darle el gusto, yo acepté. La madre dice que a veces le da un castañazo a Javier o le saca la televisión y el chico llora. El chico le dice que ella es pegona. A lo que ella comenta al analista, el tipo me tomó el tiempo. La manera de designar a su hijo como el tipo es una recurrente y particular nominación. El padre señala, no lo podemos sacar de la cama, Javier. Javier se acuesta en mi cama, en mi lugar, y yo voy al living a la cama de él. El padre a la cama Va a la cama del niño que está en el living. Y acá ya podemos empezar a abrir ciertos interrogantes, porque ya está, en las entrevistas preliminares aparecen datos que el analista toma y empieza a interrogarse, y en función de esto va a ir orientando la cura. La pregunta, ¿qué lugar para este niño en relación al deseo materno? Allí donde falla la función del padre. El niño queda ubicado como tipo en una cercanía un tanto incestuosa. Recordemos que la madre presenta al niño en la consulta bajo el apellido materno. Vemos el caso de un niño pequeño
que es derivado por la escuela porque no acepta normas grupales ni de convivencia, que genera episodios de violencia. Retomo un poco todo esto para refrescar los motivos que lo llevan a la consulta. Esto de clavarle la bilormetro al niño, incendiar papeles, desafiar a la maestra. Este modo de presentación no reviste la particularidad del síntoma, esto que decía él hace un momento, que los chicos muchas veces en esta época, cada vez más, no llegan a la consulta con un síntoma, sino con este tipo de conductas disruptivas, impulsivas, que ahora veremos de qué manera llevó adelante el tratamiento del analista. ¿Cómo se le llama? Está vinculado más bien al acting out, al pasaje al acto, que como enseguida vamos a ver, son respuestas a la angustia en la perspectiva del desvío al acto. ¿Cuál es el lugar, entonces, de este niño en el deseo parental? ¿Qué lugar para este niño, para la madre? ¿Cómo ha funcionado este padre para este hijo y para su madre? La madre nombra al niño con el apellido materno, decíamos. En las entrevistas refiere que duerme con él, que desaloja al marido, que complaciente abandona su lecho conjugal. El hijo pasa a ser el tipo. Javier es presentado en el discurso parental como un niño sin alojamiento en el deseo del otro, o con un lábil alojamiento en el deseo del otro, nombrado casi anónimamente como el tipo, en una proximidad cuasi incestuosa. En los primeros años de su vida vive con los abuelos maternos y solo los ve, como decíamos, los fines de semana. Frente a estos actos violentos del niño, el padre no se da por notificado y sin conmover la fijeza gozosa que funciona en esta familia, enuncia que la opinión del gabinete escolar es exagerada y parcial y que lo tienen marcado. Recuerden lo que comentaba él hace un rato de la importancia de la marca, de cómo son hablados y que a través de esa manera de ser hablados, esa marca del lenguaje, digamos como el preludio a lo que va a ser luego la posibilidad de subjetivarse. Acá lo que dice es que la marca que tiene el chico es la marca del gabinete. El padre viene a ver cómo su hijo es visto por el otro y enuncia además que no habían deseado tener hijo durante 10 años de matrimonio, aunque accede para darle gusto a su mujer. Entonces, podemos pensar que está sujeto este hombre al capricho de su mujer, que no se implica subjetivamente en la consulta y su posición redobla y hace consistir en lugar de objeto de goce del niño en la fantasmática materna. Notamos como el padre no ejerce una función de privación respecto de la madre ni del niño, un arreglo parental que deja al niño ubicado como instrumento de goce del otro y cerrado en los caminos orientados a una separación posible. Bueno, ahora voy a dar lugar a las entrevistas con el niño. Javier concurre a las primeras entrevistas trayendo objetos que siempre dejan el consultorio. Y en las siguientes entrevistas verifica la existencia de los mismos. Inventa un juego con reglas propias, sin coherencia. Juega al ajedrez sin reglas. La oferta del analista en principio es hacer semblante de analista depósito. ¿Qué quiere decir esto? Genera un lugar vacío en el que el niño pueda depositar sus objetos. Se trata entonces de abrir un espacio que dé lugar a la instalación de la transferencia. En una sesión trae un álbum para pegar figuritas de fútbol
y le dice al analista en tono autoritario: pegá vos. Y la analista interviene diciendo: ¿pegamos figuritas? La analista recorta este significante pegar y lo recorta por su resonancia en la transferencia. Fíjense cómo desliza en la intervención analista, desliza del pegar, golpear y del pegar pegado a la madre a una escena lúdica en la que se pegan figuritas. Se produce así un paso de sentido que implica un vaciamiento de goce. Pegar figuritas de jugadores de fútbol en su álbum comienza a hacer su quehacer en el análisis. También juega ludo y dice: mataste, basta para mí. La analista interviene en esta oportunidad diciendo: ataste, basta, y lo nombra con su nombre y apellido paterno. Javier la mira y asiente con la cabeza. Fíjense que acá también hay un tratamiento de los significantes, pero en esta ocasión separándolos, equivocando de alguna manera el sentido que traía el niño. En otra sesión, el niño pide que se prenda la luz del patio donde suele quedarse su mamá. Y la analista le responde: ahí está bien afuera. Van tomando lugar en la lógica del análisis intervenciones por la vía del equívoco. Por ejemplo, en el juego de pegar figuritas, el significante pegar resuena transferencialmente y desliza del pegar como acto violento a la escena lúdica. También jugando al ludo, cuando dice mataste, basta para mí, la analista interviene seccionando el significante ataste, basta, y lo nombra con el nombre y apellido del padre. Intervenciones que apuntan también a la operación de separación. Tengamos en cuenta, y esto es por lo que va a venir ahora, que en la práctica con niños se hace necesario el trabajo con los padres. Y muchas veces, como en este caso, los padres se resisten a renunciar al goce que se deriva del lazo que tienen con el niño. Siguiendo en la misma línea de la separación respecto de la fantasmática materna, la analista prende la radio en la sala de espera, poniendo un límite sonoro entre él y su madre. A la sesión siguiente, uno podría decir casi como respuesta a estos movimientos dentro de la experiencia analítica, luego de una ausencia, porque el chico faltó, el niño dice: mi mamá te mintió al decirte que me sentía mal. Ella no quiso traerme a sesión, lo escuché por teléfono. Digamos que aquí el niño empieza a denunciar algo de la madre en relación a la cual él no está alienado, porque él la pone en un lugar de separación en relación a lo que él piensa, denunciando la mentira de la madre y la falla de la madre, porque la mentira de alguna manera es indicar que ahí hay algo del orden de la castración en esta madre. A continuación habla bajito para que la madre que se encontraba en la sala de espera no escuche. El niño así resiste a esa captura en el fantasma materno. Los padres interrumpen el tratamiento sin mediar palabra y retoman al poco tiempo por el recrudecimiento de los problemas de conducta. Tira su propio cuaderno y el de los otros al inodoro. A pesar de la resistencia de los padres, que insisten que el niño está marcado en la escuela, la analista sostiene la necesidad de continuar el tratamiento, intentando agujerear la falta de implicación de los padres. El juego de las manitas.
Hay un momento importante en el curso de esta experiencia en la que el niño comienza a desplegar un juego simbólico que consiste en llevar y traer maletas. La analista pone en palabras al juego este diciendo ese ir y venir de acá para allá. El niño hace con las maletas lo que él como objeto sufrió pasivamente. Recordemos que era llevado y traído a la casa de los abuelos, y uno podría decir que también esto de llevarlo al análisis, retirarlo del análisis, faltar en un colegio, bueno, y ahora algunas amenazas también de quitarlo del colegio. Ahora viene esa parte. Comienza a ir a cumpleaños, es decir, algo empieza a reformularse en la vida y en sus lazos sociales, empieza a haber como una especie de aplacamiento, hace lazos con los otros, ceden los out, todos esos episodios tan violentos que se desplegaban en la escuela empiezan a moderarse, a ceder. Y empiezan a jugar al ajedrez. En este juego comienzan a presentarse dificultades en el movimiento del rey y de la reina. Y aquí emerge la angustia que lo lleva a formular las siguientes preguntas. Se pregunta frente a esta problemática de los movimientos, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? En el juego, en tanto ficción, se localiza su implicación subjetiva. Decimos que es por primera vez esto. Luego de la denuncia de la madre, digamos que el siguiente movimiento de implicación es este. Surge la angustia mejor de ajedrez, en las preguntas que el niño desgrana cuando dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Y aquí, como decía emerge el qué me quiere, que es la buena pregunta, y con una respuesta de embarazo, porque parece que se sintió compungido frente a esta dificultad de cómo manejar las piezas, qué hacer. La analista señala lo que ella ubica como otro movimiento inconsulto. Los padres pretenden cambiarlo de escuela, diciendo que es el perseguido, es el marcado, es el foco, a pesar de que las autoridades escolares aceptan la continuidad en la escuela y que el niño quiere continuar en la escuela. La decisión es una decisión totalmente arbitraria e inconsulta. Javier provoca un incendio en el colegio, quema papeles en una estufa del colegio, rompe una puerta y dice que los chicos se burlan de él. Fíjense el retorno de lo que había estado más moderado. Insiste Lactinam en la puesta en escena del objeto foco. Lo sacan de la escuela, a pesar del lazo que el niño había hecho con los compañeros y el buen rendimiento escolar. En coincidencia con la evaluación de la otra escuela, Javier hace un broncoespasmo, por el cual es internado por un día. Emerge la angustia, pero esta vez en el cuerpo, bajo la forma del broncoespasmo. El niño no desea el cambio. Esto es verbalizado por la analista a los padres, quienes a pesar de ello efectivizan el traslado a otra escuela. Vemos cómo los padres no resignan el lugar que el niño como objeto de goce ocupa para ellos. El niño insiste con el juego de las maletas. Recordemos que era un intento de simbolizar lo que él sufre pasivamente. Después del episodio del broncoespasmo, la analista lo interroga sobre ese episodio y él se pregunta, ¿no tengo salida? Al mismo tiempo que reaparece la insistencia del juego de las maletas, alterna un nuevo juego, el del veo-veo. Ese juego del veo-veo es un juego
donde uno se tapa los ojos mientras el otro esconde el objeto. Y hay que buscarlo. Es un juego del objeto escondido y una suerte de no veo más que de no veo. Entonces, el chico articula un significante, una frase, significante nuevo de su propia inventiva, que es fuchi ojos, dice, y se tapa los ojos. La analista interviene cuando el niño toma un libro y se sienta en la silla para leerlo. Y la analista dice, fuchi ojo, tranquilo, fuchi ojo, mientras escribe sin mirar a Javier. Fuchi ojo sería como una equivalente del fuera ojo, ¿no? ¿Qué podemos ubicar aquí? Podemos ubicar la puesta en función de la angustia, en la vertiente de la angustia que no engaña, en tanto que plantea la pregunta, la buena pregunta, que es la pregunta por el deseo del otro, que aparece a partir del juego de ajedrez. A partir de este juego se jugará precisamente la operación de separación del objeto mirada, persecutorio, que el niño parecía llevado a encarnar. Entonces, el recorrido del análisis permite ubicar un desplazamiento de la posición, de cómo llega él, de ser el foco, a jugar el fuchi ojo, fuera ojo. El movimiento en este caso es pasaje al acto y acting out, que son todos estos movimientos impulsivos, angustia en el cuerpo, angustia en función, que produce la cesión del objeto mirada, y aquí nos encontramos con la separación del fantasma materno. Y acá al final, que a partir de esto se producen ciertos efectos que tienen que ver con un cierto cambio de posición subjetiva, como por ejemplo el interés en concurrir a un taller de ajedrez. En la escuela empieza a responder bien a normas de convivencia y cuenta con nuevos amigos. Bueno, hasta acá el caso exhaustivo. Y ahora le voy a pasar a Esther, que va a plantear algunas cuestiones referidas al desvío del acto, a la angustia, y una respuesta como desvío al acto en el acto final, que pasa al acto. Sí, bueno, vamos a volver un poco en el caso mismo, nos vamos a repreguntar sobre esta cuestión de la angustia y sus desvíos respecto del acto. Como lo hemos visto, como lo señaló Susi, es un niño, digamos, que se presenta bajo estas modalidades, la modalidad del acting out, del pasaje al acto y del fenómeno en el cuerpo, digamos, como respuestas frente a la angustia. Es un niño que se presenta con un movimiento desregulado del cuerpo. Lo veíamos en el movimiento, la relación al lazo con sus pares, con los que se vinculaba a través de golpes, lastimando al otro, provocando incendios, desconociendo también normas y autoridad. Un niño imparable, podríamos decir, un niño que no se puede detener. Y esto nos llevó también a interrogar otra cuestión que está articulada a la tríada freudiana que Lacan también retoma, de inhibición, síntoma y angustia. Nos llevó a repensar también la cuestión de la falla estructural de la inhibición, es decir, no la inhibición en términos patológicos o en términos disfuncionales, sino la función misma de la inhibición en la estructuración subjetiva. ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto porque inhibición, síntoma y angustia son respuestas frente
a la emergencia de lo traumático que deja al sujeto en posición de desamparo. ¿Y por qué la inhibición crea estructura? Porque es una defensa normal que permite detener el decurso excitatorio y establecer una distancia, un rodeo respecto de la acción. Freud lo decía así. Freud decía que reglaba el paso que reúne lo que se organiza en el dominio del principio de placer con lo que se propone como estructura de la realidad. Y en el seminario de la angustia, Lacan va a ubicar la inhibición como una detención del movimiento de la función, una detención que efectúa el yo ante el avance de la pulsión. Entonces, la inhibición estructural, podríamos decir, es un operador constante que constituye la organización del yo, que introduce una regulación. La angustia, volvemos a la angustia, está en el principio de toda defensa, porque es la reacción originaria frente al desvanecimiento del trauma y emerge en el yo como señal. Pero dijimos que aquí la presentación no era esta, digamos. Esto es lo que vamos a ubicar en la experiencia analítica misma. Entonces, en principio, no solo no aparece la angustia como señal en el yo en este niño, sino que tampoco hay atisbos de esa función estructurante de la inhibición. Entonces esto nos da un dato muy importante respecto de la orientación que debe tomar la intervención del analista. Decíamos que el niño llegaba a la consulta en el lugar de objeto mirada, objeto foco del otro, objeto de satisfacción displacentera del otro, el otro del ámbito educativo en este caso, ya que el desarreglo, el displacer, es introducido por escuela, que intima a los padres, no son los padres los que piden la consulta por ellos mismos, digamos. El niño marcado, foco, caratulado como golpeador, nombres que se alejan de lo que ubicaba Susi, la marca de un deseo parental que oficie como alojamiento del niño. Un niño entonces marcado por el otro como objeto disruptivo más que como objeto marcado por un deseo. ¿Y cómo incide esto en el sujeto? Es en relación a estas coordenadas que se pueden pensar los actos de agresión a los compañeros, el desconocimiento de la autoridad y las reglas de convivencia. Es decir, hay un consentimiento inconsciente del niño a estas marcas justamente de ser el foco, de ser el objeto disruptivo. Pero también en el acting out lo que podemos ubicar es un llamado al otro. Este niño que está poco sostenido en la escena deseante del otro hace sus interpelaciones a ese otro a través de los acting, en un intento muy ruidoso de inscribir su causa en el campo del otro. Y es así como llega a la consulta. También ubicamos cómo habían cedido esos actis, esos pasajes al acto, y nuevamente recrudecen frente al movimiento inconsulto, ese movimiento, digamos, que ignora su deseo de permanecer en la escuela, y vuelve a aparecer esta cuestión de las conductas incendiarias, que es allí donde ubicamos un poco el pasaje al acto, donde el sujeto queda reducido a un desecho del otro, caído de la escena, fuera de la escena del otro,
en una partida errática hacia el mundo. Y también mencionamos el fenómeno del cuerpo como respuesta a la angustia, ¿no? Cuando no funciona como señal, en el broncoespasmo que padece el niño cuando es evaluado en la nueva escuela. Y por último, también ubicamos en el caso y en el curso de la experiencia analítica la función de la angustia en su estatuto productivo, estructurante, que es el momento en que adviene la pregunta por el deseo del otro, la buena pregunta, y el momento ese anterior a la cesión del objeto mirada persecutorio en el campo del otro, lo que se transmite en el juego cuando adviene ese significante nuevo que es esa invención del niño, ese fuchi ojos. Y como decía Susi, a partir de estos movimientos en el análisis, lo que podemos ubicar es un cambio de posición en el niño, se animan sus lazos con los pares, su deseo de participar en un taller de ajedrez. Recordamos que primero jugaba al ajedrez sin reglas y ahora quiere ir a un taller de ajedrez, y cede su confrontación con la autoridad y los episodios de violencia. Bueno, esto es todo por ahora y ahora esperamos, veamos las preguntas, los comentarios. Bueno, les agradezco la presentación de un detallismo, digamos, precioso y transmitido, digamos, para quienes están haciendo sus primeros pasos en la clínica. Un poco es el estatuto de formación que en causa clínica abordamos. Y bueno, me parece realmente un caso pleno de consecuencias puntuadas del cual se puede extraer una experiencia aplicable, digamos, a pensar la lógica de los casos que los analistas dirigen aquí en sus consultorios. Pero más allá de eso, me interesaba también subrayar. Yo no soy analista de niños, les tengo miedo a los niños. Pero siempre digo que, no digo yo, digamos, retomo lo que se sabe, que es la dificultad de tratamiento con niños, fundamentalmente por la pesada carga transferencial que tiene que ver con no solo tenemos al niño en el consultorio, sino también tenemos a los responsables, los padres, ¿no? Esto en este caso se ve muy claramente, en el sentido de que están como traccionando en contra de el quehacer del profesional que está trabajando con el niño, al punto de que en un momento lo retiran, después cuando las papas queman lo vuelven a traer. Pero también es interesante ver que aún así el análisis avanza y tiene efectos muy importantes, porque realmente todo este despliegue de actings que este niño hace comprometen hasta los lazos, su educación, en fin. Me parece que hay que hacer con lo que hay, sería, ¿no? Algo que me queda como efecto de esta transmisión. Se puede hacer, aunque no haya mucho, en el sentido de la apoyatura de estos otros que son los responsables del niño y que tienen el poder de traerlo, sacarlo, y bueno, aún así el analista no cejó en el intento y esto tuvo efectos muy interesantes. Sí, por eso decimos que el niño es un analizante de pleno derecho. Cuando decimos eso, decimos que justamente hay que escuchar al niño, digamos, y el niño, cuando es escuchado, puede decir.
y los obstáculos en el complejo campo transferencial que plantean muchas veces las resistencias de los padres, bueno, forma parte también de nuestra práctica, ¿no? de cómo hacer con eso en la singularidad de cada caso, ¿no? Ahora ha sido un niño sensible también a la intervención analítica, sensible a las intervenciones por el equívoco, como hemos visto, sensible también, digamos, a la posibilidad de alojamiento, ¿no? en el espacio analítico. Y algo que no incluimos en la presentación es que en el final, justamente en la conclusión de este análisis, los padres, bueno, cuando se dieron aquello por lo cual lo habían traído, toda esta cuestión tan disruptiva en la escuela, también lo iban a sacar del tratamiento. Entonces la analista interviene frente a lo que ella anticipa como otro movimiento inconsulto, y lo que hace es bueno, tener una entrevista con el niño y dejar abierta la posibilidad de que el niño pueda volver al análisis en otro momento. Es decir, pone en palabras esto que en el decir paterno era ir y venir de manera inconsulta y silenciosa, ¿no? Podríamos decir. No sé si querés comentar algo. Yo me había quedado pensando un poco, bueno, hay un montón de detalles de caso, la verdad que maravilloso. Yo tampoco me dedico a la clínica con niños porque tenga miedo, pero no. Vos dijiste, bueno, que en definitiva este niño, bueno, dijeron, ¿no? Había consentido a ser ese objeto, ¿no? Consentido inconscientemente finalmente es un lugar, ¿no? Es un lugar, por lo menos me parece que es lo que ha provocado las posibilidades de este movimiento, ¿no? Y si no hubiera consentido ese lugar, digo, es una pregunta, ¿sí? El tema del consentimiento del niño, que nosotros queremos poner siempre en perspectiva en la clínica con niños, está basado en la idea de que no todo es determinismo, no todo lo que le sucede a un niño, no todo lo que trae, digamos, es responsabilidad de las marcas de los padres, que si bien están las marcas, la cuestión es ver cuál es la posibilidad de respuesta, cuál es la respuesta que el niño da a estas marcas, a este lugar de haber sido muy deseado, poco deseado, o simplemente haber sido, digamos, dejado caer como un resto. Hay una respuesta subjetiva a lo que llamamos, lo que llama una insondable decisión del ser, que no está predeterminada. Esto está a la espera y uno lo puede verificar esto en la clínica. Entonces, en relación al consentimiento del que vos preguntabas, de alguna manera este chico lo que hizo es consentir, admitir, hacer el foco, pero por otro lado, a mí me parece que hay un punto interesante en estos acting outs, porque el acting out no siempre es malo, no todo es malo de eso, porque el acting out es de alguna manera un tipo de respuesta en donde hay un llamamiento, el chico hace un llamado al otro, intenta hacer un movimiento como puede, porque esto no está tramitado bajo la forma de un síntoma ni significante, es este acto disruptivo de hacer tirar, pero de hecho el otro responde. ¿Quién es el otro? El otro polar, porque los padres se hubieran quedado tal vez sentados en la casa o llevándolo a la casa de los abuelos, no sé. Bueno, muchas veces lo que escuchamos en las consultas es: eso pasa en la escuela. Claro,
pero no pasa con nosotros, o no pasa en otros lugares, por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando eso es recibido por la escuela, y digamos, ahí hay una señal. Hay consentimiento y hay también resistencia. Eso es interesante, ¿no? En este caso. Bueno, la resistencia fue una de las respuestas del chico cuando acusa a la madre de mentirosa. ¿No? Él dice que esto no es mío, esto es de ella. ¿No? ¿Y se supo por qué le puso el apellido, lo nombraba con el apellido materno? No está listo, me parece. Pero es fuerte, porque no es que estaban separados. No, pero parece que era cosa de la madre. Este niño era cosa de la madre, así. Totalmente lo digo, pero... y además está este punto complicado en la práctica con niños, que el niño en estos tiempos de constitución subjetiva, está muy cercano, muy en dependencia de los movimientos de los padres, de los deseos de los padres, de los ideales de los padres. Y no olvidemos que en la sintomatología del niño o en este tipo de fenómenos que trae, están implicados los padres, está tomado el niño como un objeto de satisfacción. Y a los sujetos neuróticos les cuesta mucho soltar sus objetos de satisfacción. Y muchas veces estos objetos de satisfacción ocupan el lugar de un convenio inconsciente de este malentendido entre la madre y el padre, que luego tendrá que desentrañar el niño haciendo en algún momento su propio síntoma, pasar de ser el síntoma de ese malentendido entre la madre y el padre, malentendido de los goces y de los decires, a poder, vía la separación, un poco lo que vimos en la experiencia de este análisis, a poder armar su propio síntoma. ¿Preguntas? De cualquier manera está nombrado así, ¿no? Que quiso dar el gusto, ¿no? Y en ese gusto quedó bastante arrollado el niño. Al final del relato, no sé si del tratamiento, del relato, del caso, al final y al comienzo, perdón, pero al comienzo la analista hace plante de depósito, ¿no? Recibiendo todo esto. Y al final a mí me pareció ahí donde ella retoma ese significante nuevo, y lo que dicen es y retira la mirada para que el niño siga leyendo, para que el niño siga en ese acto que sin su mirada me hizo pensar casi como si fuera una entrada en análisis, como ¿no? Retirando algo ahí y el niño ya produciendo otra cosa. No sé si puede pensarse así, no sé si, siempre nos pasa esto, que viene el caso y queremos hacer más preguntas de lo que no hay, y es la histeria eso. Lo que es interesante es cómo la analista hace una intervención en acto, allí en la experiencia, y que está totalmente articulada al objeto pulsional que estaba en juego, claramente ahí, ¿no? En esta cuestión de la cesión, de la extracción del objeto mirada, de ser el objeto mirada, ese objeto persecutorio, ese foco, ¿no? Ese foco del otro. Queda la como incógnita de cómo hacer la operación con los padres, ¿no? Como me gusta mucho, digamos, cómo se opera, digamos, con unos padres que realmente no quieren ceder absolutamente al niño, ¿no? Que no saben desde el lugar de gozo, cómo la analista trabajó eso, ¿no? ¿Se escuchó atrás? Se pregunta acá de qué manera se trabaja con estos padres en donde, casi no hay implicación en esto que le pasa al niño.
Algo así. Algo así. Algo así, perdón. No, el acting los trae. Yo creo que los actings del niño los traen a los padres necesariamente. Eso también es trabajo con los padres, digamos. Es un modo de, digamos, a veces es a través del niño, es el niño mismo, digamos, el que sostiene la experiencia. En este caso, podemos decir, es el niño el que ha logrado sostener la experiencia a partir de esta intimación, de este llamado insistente al otro. Por ejemplo, precisamente en el caso en la experiencia esta, la analista lo que hizo en un determinado momento es casi forzarlos a implicarse. Porque cuando los padres insisten en una entrevista en que el colegio tiene la culpa, que el gabinete, tal o cual cosa, la analista lo que le dice es que lo querían sacar por eso, ¿no? Porque lo quieren sacar porque la culpa la tiene el colegio, el chico no tiene nada. Y la analista lo que dice es que el chico tiene que seguir haciendo tratamiento. Es decir, habla del niño, pero de alguna manera, es decir, se confronta con lo que le dice, confronta con la opinión de los padres y siempre apuntando a ver el resquicio para poder provocar la división subjetiva de los padres. Pero está bien lo que vos preguntás, acá no se nota, porque fue muy arduo esto. Bueno, el chico, como dice lo sostuvo prácticamente, el niño y el analista, ¿no? Muchas veces nos encontramos con casos en donde los padres directamente no quieren ni venir. Yo, por ejemplo, estoy ahora trabajando con un adolescente, con entre puber y adolescente, que verdaderamente lo trajeron al chico como un paquete y no tuve todavía la posibilidad de tener una entrevista con los padres. Es un chico que está en primer año. Entonces, bueno, lo traen, pero se quedan en la puerta. Intenté yo tener algún tipo de encuentro, entrevista, no lo he logrado. No obstante, el niño muestra su deseo de poder venir a hablar y decir lo que le pasa. Y a veces uno tiene que lidiar con esto, sin ceder en el intento de implicar a los padres, porque hay una dependencia de los niños del padre, su vida está muy sujeta a esto. Así que... Sí, lo que da esperanza, por lo menos en este caso, es lo que vos decías recién, la resistencia, ¿no? Porque ahí el niño cuando empieza a formular la pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, está quedando a cargo de algo. Cuando pregunta no tengo salida, Claro. quiere decir que está buscando una salida. Sí, sí. No la ve, pero... Bueno, muy enriquecedor el caso, muy lindo, muchas gracias por la presentación. Bueno, le agradecemos entonces